el diseño de muros de tierra reforzada o muros mecánicamente estabilizados. Criterios, elementos básicos para tener en cuenta previamente al diseño. Vamos a hacer un listado de elementos a tener en cuenta para el diseño. Debe tenerse en cuenta que la tierra reforzada es una obra de ingeniería. Es una obra estándar como un muro de concreto reforzado. La tierra reforzada es una obra de ingeniería y debe ser diseñada por ingenieros que conozcan muy bien cómo funcionan esos muros de tierra reforzada. Actualmente se cuenta con una gran cantidad de proveedores de refuerzos, proveedores de fachadas, diferentes tipos de fachada y programas de software especializado. Vamos a tener muchas posibilidades para el diseño, pero no podemos caer en manos de un proveedor. Los diseños deben ser realizados por ingenieros independientes de los proveedores y utilizando software especializado, software independiente. Hay muchos programas de software para escoger. Es un gran reto para la ingeniería, para los ingenieros, el diseñar obras de calidad. Hay muchas posibilidades, lo cual a veces dificulta la toma de decisiones. Una gran cantidad de proveedores con productos muy diferentes para escoger. Y algo fundamental, no caer en manos de los proveedores. En ocasiones los proveedores asumen riesgos tratando de bajarle la calidad de la obra con el objetivo de que le compren sus productos. Una gran cantidad de fallas han ocurrido por caer en manos de un proveedor. El diseño debe ser completo, debe ser preciso y debe ser independiente. Un buen diseño puede significar el éxito o el fracaso del proyecto. Diseñar no es calcular unos refuerzos solamente. Lo más importante son especificaciones de construcción y las especificaciones generales de conformación del muro de tierra reforzada. Muy buenas especificaciones. El método de diseño. El método de diseño que se utiliza actualmente en todo el mundo es el método LRFD, el método de factores de carga y de resistencia. Antiguamente se diseñaban los muros de tierra reforzada utilizando esfuerzo permisible, similar a como se hacía en el concreto, con el tema de la A6. La Aston, a partir del año 2002, empezó a diseñar los muros y los puentes por método LRFD. Y hay una norma muy completa de Aston para ese diseño. En los métodos LRFD se evalúa aparte la carga y aparte la resistencia. Se le coloca un factor a la carga
y un factor a la resistencia. Esos factores son claves porque garantizan los niveles de seguridad en el diseño de la superestructura y en el diseño también de la cimentación. Sin embargo, los factores de seguridad también se tienen en cuenta específicamente para la estabilidad global del talud. Método LRFD, determinar muy bien los factores que se le aplican a la carga y los factores que se le aplican a la resistencia del refuerzo. Hay 4 criterios de comportamiento estructural. O sea, hay 4 situaciones. Estado límite de resistencia. Estado límite de servicio. Estado límite de evento extremo, específicamente sismo o impacto sobre una barrera en una vía. Y el estado límite de fatiga. Tened en cuenta esos 4 eventos diferentes. Estado límite de resistencia, estado límite de servicio, estado límite de evento extremo y estado límite de fatiga. Y se requiere conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de los materiales de refuerzo. Los materiales de refuerzo no son espíritus divinos. Los materiales de refuerzo tienen limitaciones y hay que conocer sus propiedades y sus limitaciones. Los refuerzos. Conocer la mecánica del suelo. Se requiere que los diseños sean realizados por ingenieros geotecnistas con conocimientos del comportamiento del suelo. La hidrogeología, muy importante la hidrogeología del sitio para el diseño del drenaje. Y conocimiento de las fachadas. Los proveedores tratan de vender sus bloques, de vender su sistema de fachada. Escoger el sistema de fachada es parte integral, importante del diseño. Y vuelvo y repito, es esencial que los diseños sean realizados por ingenieros geotecnistas con conocimiento y con experiencia en el comportamiento de los muros de suelo reforzado. Se requiere una información básica del sitio de los refuerzos. Información básica, conocer qué refuerzos disponemos, no solamente de un solo proveedor. Tener la información de todos los proveedores disponibles en el mercado. Y empezamos. Investigación geotécnica del sitio. O sea, estudio geotécnico detallado del sitio. Se le debe dar mucha importancia a la exploración del sitio, los reconocimientos de campo, los sondeos y los ensayos. Sondeos, ensayos y geología. Sondeos. La Federal Highway Administration, FHWA, recomienda que los sondeos deben realizarse en intervalos de mínimo 30 metros a lo largo de la estructura de suelo reforzado y sondeos cada 45 metros en la parte posterior de la estructura, o sea, en el talud atrás de la estructura. La profundidad depende del subsuelo, si es roca, que podría suspender en un determinado momento. Y en cada perforación, tomar muestras y realizar ensayos. Se permiten ensayos de CPT, ensayos CPT, y es importante los ensayos de laboratorio. Estudio geotécnico detallado, completo, del sitio donde se va a construir el muro. Las propiedades de los 3 suelos. Hay 3 suelos. El suelo debajo de la estructura, el suelo de cementación. El suelo detrás de la estructura, el que empuja. Y el suelo con el cual nosotros vamos a hacer el muro. Y tener el peso unitario, el ángulo de fricción y la cohesión.
tener en cuenta lo siguiente. Se recomienda que para el suelo detrás del muro y el suelo de cimentación no se tenga en cuenta la cohesión. Perdón, el suelo detrás de la estructura y el suelo de relleno. Suelo detrás de la estructura y suelo de relleno, no tener en cuenta la cohesión. La cohesión solo se tiene en cuenta, sí, en el caso del suelo de cimentación. Estudiar la cimentación. Ángulo de fricción, cohesión, peso unitario y, si el suelo es blando, ensayos de consolidación. Nos puede ayudar mucho también el tener la velocidad onda de cortante para conocer el coeficiente, los factores de comportamiento elástico del suelo. En la cimentación, posiblemente requeramos ensayos de consolidación. Entonces tenemos ensayos de resistencia al cortante, clasificación y ensayos de consolidación. O sea, compresión inconfinada, corte directo, triaxial, drenado con medición de presión de poros, tener información de resistencia, información de deformación. Del material de cimentación. Ahora, ¿con qué material vamos a construir el muro? Se requiere realizar ensayos de las canteras disponibles, ensayos de resistencia y ensayos de densidad, ensayos de compactación, doctor. Y se debe exigir una compactación de al menos el 95% de la densidad productor modificada. Eventualmente, en ocasiones, de acuerdo al tipo de muro y al tipo de material, se permite 90%. Generalmente los materiales granulares se comportan mejor que los materiales cohesivos en un muro de tierra reposada. Preferir materiales granulares o exigir materiales granulares. Tener en cuenta entonces la granulometría y la plasticidad, la compactación. Y si los refuerzos son metálicos o la fachada es metálica, determinar ensayos de pH, resistividad eléctrica, contenido de sales, incluyendo sulfatos y cloruros. El tema de la corrosión de los elementos metálicos es muy importante y se debe conocer el tipo de suelo para determinar el potencial de corrosión. Un buen estudio geotécnico. Información de los materiales. Resistencia, compacidad y, en el caso de refuerzos metálicos, agresividad del suelo. ¿Qué suelo utilizar para el relleno? La ASTO exige un suelo completamente granular, con máximo el 15% de pinos y un índice plástico que no debe ser mayor de 6. Igualmente no permite lutitas y otros materiales blandos que tienen un mal comportamiento. La ASTO exige un material completamente granular. Sin embargo, los estándares de ingeniería utilizan materiales con más contenido de pinos que el 15%. Hay que seleccionar el material para el relleno. Un buen material, buena resistencia, que se deje compactar,
y que no sea agresivo en el caso de repuestos metálicos. ¿Cuáles son los suelos buenos? Arena, grava, clasificado como GW, GP, GM, GC, SW, SP. Hay suelos que se dice que son moderadamente buenos. Pueden utilizarse, que son los SM y SC. Nunca permitir más del 50% de pinos. Y hay suelos difíciles, con mal comportamiento de los muros, ML, CL o L. Y hay suelos pésimos que no se deben utilizar en ningún momento. CH, MH, OH y PT. Escoger el tipo de suelo, preferiblemente granular, que tenga muy buena fricción. O sea, el ángulo de fricción. La ASTO permite, en ciertos casos de prediseños, asumir un ángulo de fricción y limitar los valores de los ensayos. Nunca un ángulo de fricción más de 34 grados, a menos que haya un muy buen ensayo que respalde utilizar un ángulo de fricción de más de 34 grados. Y en ningún caso, así haya unos ensayos, el ángulo de fricción a utilizar en ningún caso debe ser mayor de 40 grados. Si el ensayo duró 45, utilizar 40. Y en esos rellenos no se tiene en cuenta la cohesión. En el material de relleno no se tiene en cuenta la cohesión. Igualmente que en el material detrás del muro. Suponer las propiedades. Se hace con mucha frecuencia, pero genera un riesgo. Lo ideal es hacer estudios geotécnicos bien hechos. No son costosos comparados con el costo del muro y sí nos dan una garantía de estabilidad del proyecto. Y tener en cuenta, cuando son refuerzos metálicos, la resistividad eléctrica, que debe ser mayor de 3000 ohmios centímetro, el pH, que no debe ser menor de 5 ni mayor de 10, los cloruros y los sulfatos, y algo importante, el material orgánico. No se permite más del 1% de material orgánico cuando hay refuerzos metálicos. ¿Y qué pasa con la parte química del suelo con relación a los geosintéticos? Si es poliéster, el geosintético del cual se hace, con el cual se hace la geomalla, si es poliéster, el pH no debe ser mayor de 9. Y si es polipropileno, no debe ser menor de 3. El pH es un ensayo importante, tanto para definir la posibilidad de utilizar refuerzos metálicos, como la posibilidad de utilizar especialmente poliéster. Entonces, escoger el material de relleno es importantísimo. Un buen material representa un buen muro. Y el refuerzo, un buen refuerzo, acorde al suelo, acorde a la deformación que nosotros podemos permitirle al muro. Generalmente o son metálicos
o son geosintéticos. ¿Cuándo utilizar metálicos? ¿Cuándo utilizar geosintéticos? Depende de muchas cosas. Si se van a utilizar metálicos, repuestos metálicos, hay que tener en cuenta el galvanizado o recubrimientos especiales contra la corrosión. Pueden ser tiras metálicas o mallas metálicas. La tendencia en la parte metálica es más a utilizar mallas que a utilizar láminas, debido a que hay mucho mejor adherencia con el suelo. Escoger el repuesto metálico, qué tipo de lámina, espesor, ancho o la malla metálica. Y los geosintéticos. Hay básicamente tres o podemos decir cuatro posibilidades. Generalmente se recomienda utilizar polietileno de alta densidad, HDPE. Polietileno de alta densidad, los cuales son muy resistentes y poco deformables. También se utiliza geomalla de poliéster recubierta en PVC. El poliéster tiene problemas con el pH. pHs muy altos no son recomendables en geomallas de poliéster. Y están los geotextiles, que pueden ser de polipropileno o de poliéster. Yo personalmente nunca recomiendo geotextiles para muros de tierra reforzada, muros de tierra mecánicamente estabilizada. ¿Por qué? Los geotextiles generalmente tienen módulos de deformación que permiten grandes deformaciones del refuerzo. Y nosotros no queremos agrietamiento en los muros, lo cual es muy común cuando se utiliza geotextiles. El material a escoger, el refuerzo y un buen estudio del sitio. La localización, muy buena topografía, pendientes de la corona, problemas de drenaje subterráneo, el nivel freático, la hidrogeología. Definir la altura del muro. Generalmente es muy raro hacer un muro de más de 25 metros de altura. Un muro de tierra reforzada, tierra mecánicamente estabilizada, aunque conozco de muros de 40 metros. Sin embargo, nosotros hemos tenido muchos problemas en los muros de gran altura. Y tenga a mano un muy buen software, un software independiente. Yo no recomiendo utilizar software de los proveedores, los cuales pueden ser muy buenos, pero el software está destinado a utilizar determinado producto. Y parte del diseño es escoger el producto. Hay muchos programas de software muy precisos, muy completos, software independiente. Tratemos de utilizar siempre el software, un software de ingeniería. Un buen programa de software garantiza un buen diseño. Tenemos entonces una serie de elementos a tener en cuenta: del suelo, de los refuerzos y de las características del muro. Realmente diseñar muros de tierra reforzada es toda una tarea de ingeniería de detalle. Muchas gracias.